Una pregunta muy importante. ¿Puedo yo tener esperanza en medio de este mundo de tanta confusión en la religión? Yo creo que mucha gente se siente como desesperada. No, pues no hay esperanza. Hay tantas religiones, hay tantas denominaciones, hay tanta división y tantos desacuerdos, pues no, ni para qué hacer el esfuerzo. Muy bien, pido que me escuche, pido que ponga atención a unos comentarios ahora, porque la respuesta que estoy dando es que sí. Estoy afirmando que sí. Uno puede y debe tener esperanza en este mundo de tantas religiones y tantas denominaciones y divisiones. Sí puede tener esperanza. Es posible porque los primeros cristianos servían a Dios y ellos tenían esperanza, claro que sí. Y hay un buen número de personas que estamos imitando a aquellos cristianos del primer siglo y tenemos esperanza. Claro que sí. Ahora, ¿cómo era la religión de Cristo en el principio? En el primer siglo, la religión pura se difundía por todas partes del mundo. Como vemos la historia en el libro Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento, relata cómo Cristo envió a sus apóstoles a predicar el Evangelio en todas las naciones y lo hicieron. En aquellos días, las denominaciones no existían. Hubo una sola iglesia, la iglesia que Cristo edificó. Él dijo, edificaré mi iglesia, y lo hizo. Quedó establecida el día de Pentecostés, como leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El día de Pentecostés, uno de las fiestas anuales de los judíos. Entonces, una sola iglesia se menciona a través del Nuevo Testamento. Y es el cuerpo de Cristo, es el reino de Cristo, es el rebaño de Cristo, es la esposa de Cristo. Todos estos textos que hablan claramente de la iglesia y que Cristo la compró con su sangre, capítulo 20 de Hechos, versículo 28, por la cual Él derramó su sangre. Y esa iglesia existe, porque Cristo había prometido que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Entonces recordemos que la palabra iglesia se refiere a un grupo de personas, una asamblea. La palabra griega es eclesia, traducida iglesia, pero significa asamblea. Y la iglesia, entonces, que pertenece a Cristo, es una asamblea de personas que han obedecido el Evangelio de Cristo. Han obedecido
el llamamiento, la invitación de Dios. Ahora, de una vez nos conviene aclarar bien este punto de cómo se llegaba a ser miembro de aquella única iglesia o asamblea del Señor. Dios añadía a toda persona salva, perdonada de sus pecados, Dios les añadía a su iglesia, como vemos en Hechos capítulo 2, 47. Para ser salvo, Dios ha mandado que el hombre pecador se arrepienta, que haya tristeza, según Dios, por su pecado, que haya cambio de mente, cambio de voluntad, que resultará en cambio de vida, que se arrepienta y que sea sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mateo 28, 19 dice eso. Y el propósito es para el perdón de pecados, dice el Espíritu Santo por la boca de Pedro en Hechos 2, 38. Así de simple. No es complicado. Es muy claro, está afirmado con toda claridad. Y así es que como los pecadores del primer siglo así aceptaban los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz, y así como llegaban a ser miembros de la iglesia que Él compró con su sangre. Así lo vemos a través del libro de los Hechos, y hay muchas referencias también en las epístolas de Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento. Ahora, pregunta, ¿qué credo, conjunto de doctrinas, qué credo seguían los primeros cristianos? Bueno, ellos simplemente seguían la enseñanza, la doctrina de Cristo y los apóstoles. Cuando Cristo volvió al cielo después de morir y resucitar, Él dijo que el Espíritu Santo vendría sobre los apóstoles para recordarles todo lo que Jesús había enseñado personalmente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego que les iba a guiar a toda la verdad. Y es lo que pasó. Credo, así es. El conjunto de doctrinas, aquí está, Nuevo Testamento. El mundo religioso necesita humillarse, arrepentirse y volver a la Biblia. Abandonar los credos, catecismos y credos que los hombres han inventado. Y hablar, como dice el apóstol Pedro, el que habla conforme a la palabra de Dios. Dice Pablo, retener la forma de las sanas palabras que hemos entregado los apóstoles. Y habrá esperanza. Se puede eliminar, se puede hacer de un lado toda la confusión, la división y toda religión humana. Volver a la Biblia. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Bueno, ¿cómo se organizaban los primeros cristianos? Bueno, la Biblia habla claramente de iglesias o de congregaciones, así en cada ciudad, los distintos lugares y localidades a donde los apóstoles llegaron predicando el Evangelio. La gente que obedeció al Evangelio
el Señor les añadió a su iglesia una iglesia local en ese lugar. En ese lugar. Y cada iglesia era independiente. Se usa mucho la palabra autónoma, que se gobierna sola bajo Cristo. Ellos hacían su culto y su trabajo espiritual sin ser supervisadas por alguna iglesia más grande o por una sede central. No había nada de eso. Eso se inventó después. Eso se inventó después. En el primer siglo, según la Biblia, cada congregación, por pequeña que haya sido, cada iglesia era autónoma. Hechos 14:23 los apóstoles designaron ancianos, que eran los obispos de cada congregación. Esto se enseña claramente. Pablo, él explica los requisitos en 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1 explica los requisitos que los hermanos, los varones, tuvieron que llenar o cumplir para calificar para ser escogidos para ancianos. También se llamaban obispos. Se llamaban ancianos, o sea, se llamaban obispos, pero de cada congregación. No tenían ninguna autoridad sobre otra congregación más grande o más nada. Entonces, pregunte, ¿de cuál secta pues? ¿De cuál secta eran Pablo y Pedro y los demás apóstoles? Bueno, desde luego es pregunta necia. Estamos hablando de volver a la Biblia y hablar conforme a la palabra de Dios. Estamos hablando de hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, y no encontramos secta alguna. Simplemente no existieron. No había denominaciones en el tiempo de los apóstoles. Cristo edificó su iglesia y era la única. Y es la única que él reconoce, que él acepta. La iglesia suya. Y es suya la iglesia que practica la enseñanza, sigue la voluntad de Cristo y practica las cosas enseñadas por los apóstoles. Los apóstoles, siendo embajadores de Cristo, ellos claramente revelaron el Evangelio y ellos establecieron los actos de culto, como también, como ya hemos mencionado, la organización de cada congregación con ancianos y diáconos. La iglesia que Cristo edificó. Y no había religiones de origen humano. No había. Y si alguien dice, pues la iglesia mía está en la Biblia. Ok, libro, capítulo, versículo, ¿dónde? No está. La única es la iglesia de Cristo. Eso es nada más, eso es una verdad completamente sencilla, entendible. Ahora, ¿de cuál secta pues serían los miembros? Los que aceptaron el Evangelio para obedecer al Evangelio. ¿De cuál religión sería? ¿De cuál secta? ¿De cuál denominación sería? Ninguna. No. El Señor no añadió a nadie
a una denominación. Alguien dirá, no, pues la iglesia es suya. Usted dice, iglesia de Cristo, la iglesia suya es nada más otra denominación. Por favor, señor. No, eso no es cierto. Podemos examinar cada doctrina, cada acto de culto, cada cosa con respecto a la identidad de la iglesia y podemos imitar ese modelo y estar seguros que somos la misma iglesia de Cristo. Cristo prometió que su iglesia sería el reino que no iba a ser destruido. La iglesia no fue. Hay personas que dicen que no, porque ya la iglesia cayó en apostasía y luego había estos otros. No, algunas, desde luego, algunos sí. Ha habido muchas apostasías. Pero eso no significa que haya dejado de existir la iglesia de Cristo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Usted, amigo, con toda confianza, si usted aprende, oye, entiende, obedece el Evangelio de Cristo, el Señor le va a añadir a la iglesia de Cristo. Y luego usted, estando con una congregación de los que han obedecido al Evangelio, se reúnen regularmente como iglesia para cantar himnos sin instrumentos. Eso no es Biblia, esa es la ley de Moisés. Cantar himnos, orar, predicar y cada primer día de la semana tener la cena del Señor y la ofrenda. Es la iglesia de Cristo. No es una secta. No es una denominación. Estamos identificados con la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, si una persona obedece el Evangelio puro, el Evangelio original, el único que salva, el poder de Dios, Romanos 1, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvar. Si uno obedece el Evangelio y persevera como fiel cristiano, tiene esperanza, claro que sí. Tiene esperanza como ancla del alma, como yelmo de salvación. Plena confianza en ser hijo de Dios, tener comunión con Dios, andar en la luz con la esperanza de ir al cielo. Claro que sí. Vamos leyendo algunas citas de algunos hombres que no creían, incrédulos. Por ejemplo, Bertrand Russell. Él dice, la vida del hombre es una larga marcha en la noche. En esta marcha el hombre está rodeado de enemigos invisibles y es torturado por el cansancio y el dolor. Es probable que su origen, su crecimiento, sus esperanzas, sus temores, sus amores y creencias no son nada sino la colocación casual de átomos. Qué tremenda esperanza ese amigo, ¿verdad? Voltaire dijo, ojalá que yo nunca hubiera nacido. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Robert Ingersoll, cuando murió, su hermano dijo, cuando murió su hermano, Robert Ingersoll dijo, la vida es un valle estrecho entre dos cumbres, frías y áridas de la eternidad. Gritamos y pedimos socorro y la única respuesta es el eco de nuestro propio grito. Qué hermosa esperanza ese amigo tenía. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo
sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28, 29. Dice Pablo, Romanos 15, 13, el Dios de la esperanza. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza. Hermanos y amigos, qué contraste entre estos que los que creemos y tenemos esperanza y aquellos que ya hemos citado, que no creían, que eran incrédulos. Qué contraste entre la creencia de que las cosas son la colocación casual de átomos y el propósito y esperanza que Jesús nos promete en este mundo. Para obtener la felicidad que Jesús ofrece, es necesario creer en Él, no creer en las religiones humanas, no en las sectas humanas, no en las denominaciones, no. No hay esperanza en eso. Y tampoco en las emociones engañosas. Tanta gente que grita Espíritu Santo, están nada más hablando de emociones y sentimientos que ellos en su imaginación. Por favor, vuelvan a la Biblia, leer su propia Biblia. Usted no debe confiar a fin de cuentas, no debe confiar en sacerdotes, pastores, evangelistas. Debe, como los de Berea en Hechos 17, escudriñar las Escrituras usted mismo para sí mismo. Está en juego su salvación. En el día de juicio usted va a estar solito, delante del Señor, solito, solita. Nadie hablará por usted. Entonces, aceptar la palabra de Dios ahora, porque será juzgado por la palabra de Dios en aquel día. Ahora, debemos creer en algo que no hemos visto. No hemos visto con estos ojos, no hemos visto a Cristo. No hemos oído a los apóstoles con estos oídos. Podemos creer en lo que no hemos visto y oído con estos sentidos del cuerpo. Un hombre llamado Jorge Luis Borges, cuando le preguntaron acerca de su creencia en Dios, él dijo, dice que es imposible. Es imposible creer en algo que no se ve. Nadie cree eso. Nadie cree eso. La mentalidad la puede ver. El espíritu del hombre lo puede ver. ¿Cuántos crímenes son cometidos delante de un juez o un jurado? ¿Cómo puede el jurado llegar a creer en algo, como los detalles de un crimen, cuando no lo ha visto? Él tiene que juzgar, pero él no lo ha visto. Bueno, la respuesta es fácil, porque ellos creen y juzgan sobre la base de testigos competentes. El objetivo de un juicio es determinar la verdad basada en las pruebas de testigos fiables. Testimonio de un testigo honrado puede ser creído, y un jurado, un juez, puede emitir un justo juicio aunque no hayan visto con sus propios ojos lo que pasó. Ahora, hoy en día, no podemos ver personalmente a Jesús. Sus milagros, no los hemos visto y no podemos verlos, pero tenemos mucha documentación confiable de sus obras
por medio de los testigos oculares. Los apóstoles estuvieron con él. Y como el apóstol Juan y el apóstol Pedro hablan de lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Estos apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles y luego el apóstol Pablo, estos hombres eran y son dignos de creer. Son testigos personales, testigos oculares de lo que Jesús hizo. Y ellos han grabado su testimonio bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es algo confiable, podemos creer. Si usted, amigos, si usted puede creer cualquier testimonio, si usted puede creer la palabra de cualquier persona en ese mundo, debe creer a los apóstoles de Jesucristo. Una cosa muy interesante. Cuando Él resucitó, y luego estuvo por varios días con los apóstoles, pero no solamente con ellos. Hubo como 500 discípulos que eran testigos oculares de Cristo resucitado. Eso es testimonio muy, pero muy confirmado. Es testimonio muy, muy creíble. Y estos apóstoles afirmaron acerca de, bueno, pues Mateo era apóstol, escribió todo ese libro desde el nacimiento hasta la resurrección de Cristo. Y también Juan era apóstol. Y luego los otros, Marcos y Lucas también eran compañeros de ellos y ellos eran también inspirados. El apóstol Pablo, un apóstol especial al mundo gentil, y él escribió gran parte así del Nuevo Testamento, las epístolas. Pero Cristo apareció a él. Él era testigo ocular, porque Cristo le apareció en el camino a Damasco, y luego cuando él obedeció al Evangelio comenzó a predicar inmediatamente, y así hasta el fin de su vida. ¡Qué testimonio tan, pero tan confiable! ¿Quiénes quieren de veras, con toda sinceridad, quiénes en verdad quieren afirmar que los apóstoles, estos, eran mentirosos? ¿Qué hubieran ganado contando mentiras? Mire cómo sufrieron, mire cómo eran perseguidos. Sobre todo Pablo, pero todos. Ellos eran perseguidos y aún murieron por el Evangelio. ¿Por contar mentiras? Ellos estaban enamorados de una mentira a ese grado. ¿Quién puede creer eso? A mi juicio, esto sería 1000 veces más difícil creer eso, creer que los apóstoles eran mentirosos, que creer que ellos decían la pura verdad y que daban mucha evidencia innegable. Amigo, hay mucha razón para tener esperanza viva en este mundo de tanta religión humana,
tantas creencias falsas, tantos maestros falsos, los que predican supuestamente la religión de Cristo. Obviamente están contando mentiras porque ahí tenemos la Biblia. Cada quien puede examinar la predicación de cualquiera, la enseñanza de cualquiera, la puede comparar con su propia Biblia, que es la palabra de Dios. Y tomar su propia decisión. Pero usted puede tener plena esperanza, confianza. Y usted obedece al Evangelio de Cristo para ser añadido a la iglesia o el cuerpo, el reino de Cristo, servirle, adorarle, trabajar por Él, sufrir por Él, ser fiel hasta la muerte. Y esa esperanza le será premiada, recompensada en el día final, con la vida eterna. Muchas gracias por acompañarme en este hermoso estudio. Que el Señor le bendiga.